Joana, buenas noches, ¿cómo estás? Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Joana, Eduardo, ¿me escuchan? Hola, ¿ahora sí me escuchas bien? Sí, Joana, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Acá Qué bueno. esperando la reunión. Oh, perfecto, gracias por ser tan puntual, la verdad. Ya exactamente en 5 minuticos damos inicio al proceso. Quería comprobar si me estabas escuchando bien. Sí, perfecto. Yo Vale, también estaba pensando si se escuchaba bien o no, pero sí se escucha vale. bien. ¿Tú me escuchas bien? ¿Me escuchas claro y todo eso? Claro y conciso. Usted va a Muchas ser el gracias. profesor. Vale, vale, perfecto. Eduardo, Vale. mucho gusto. Eduardo, bueno, ya llega Eduardo. ¿Ahí me escucha o no me escucha? Sí, señor, ya te escucho bien. ¿Cómo me le ha ido? Bien, bien. Yo Bueno, diciendo, pero ¿qué es lo que está sonando? No me ha acordado que ahora la plataforma abierta. para que vea, para que vea. No, no, ya casi vamos a arrancar, Eduardo. En 4 minutos arrancamos el proceso, ¿vale? Ah, bueno, con ganas de aprender. Bueno, eso espero que sí tengas esa actitud y esas ganas para tener puntual. Bueno, Gracias, ya te doy la palabra y ya arrancamos el proceso como es, ¿vale? Muy amable. bueno, bueno. Hola, buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Bueno, qué bueno, Andrés, ¿me escuchas perfecto? ¿Me escuchas bien? Sí, señor, bien. Ok, perfecto. Ya exactamente en 3 minuticos damos inicio. Estoy acomodando ya, dando como las últimas pinceladas para arrancar el proceso. Estoy acomodando el material y ya damos inicio al proceso, ¿vale? Ok. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, quiero darles, para poder dar inicio a este proceso, quiero darle la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento en la sala. Está Andrés, Diego, voy a mostrar un momento acá. Andrés, Diego, Edward, tenemos a Jider, sí, tenemos a Angie, bienvenidos, tenemos a Joana también, bienvenidos a esta sesión de formación, son las 8 en punto. Vamos a dar inicio a lo que corresponde a este proceso de formación de pedagogía humana. Es una modalidad virtual, un curso virtual al cual ustedes han sido seleccionados para estar conmigo.
Yo les agradezco sobre todo la puntualidad, los puntuales que han sido. Les agradezco de antemano quererse capacitar con el SENA en estas formaciones que tenemos en el área de pedagogía, que exactamente son 15 cursos que tenemos para todos ustedes. Pues muy bueno, quiero preguntarles, como para dar inicio, digamos, 3 o 4 personas que se quieran presentar. Quiero preguntarles directamente cómo les ha ido, qué profesión tienes, quiero saber qué formación tienen ustedes para saber con qué gente cuento en este proceso. Entonces, arranquemos con Joana. Joana, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, la intención como tal es pues, querer aprender y la finalidad mía como tal es más adelante eh, formar a otras personas. ¿Por qué? Porque pues tengo un spa, ¿sí? Y pues me dedico a lo que es micropigmentación de cejas, de labios, como maquillaje permanente y lo que es pestaña. Entonces, pues quería como también formar a otras personas también y aprender, ¿sí? Bueno, qué bueno, me alegra muchísimo eso. Joana, bienvenida. ¿De dónde estás en este momento transmitiendo? ¿Desde qué parte? Yo estoy acá en Cuba. Ok, qué bueno. Bueno, Sí, bienvenida a toda la información. Muy bien. Voy a dar la palabra gracias. a Gider. Me parece, Gider, ¿si está pronunciado bien o corrígeme, por favor? Buenas noches, profe. Es Hider. Gider. Ok, discúlpame. Gider, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. Bueno, Gider, cuéntanos qué profesión tienes tú, por qué quieres formarte en este proceso. No, hasta ahora en el momento no estoy logrando llegar a ser docente, atención a la primera infancia. Me gusta la parte de la pedagogía, entonces esta es la única forma en la que puedo hacer. Excelente, qué bueno que arranques con este proceso. Me alegra muchísimo que estés aquí. Vamos a ver qué te podemos enseñar frente a todo este proceso y que en cuanto al marco de formación. Muchas gracias. Pero aliviadita, bien, Hider, ¿todo bien? Sí, profe, Perfecto. sí, muy bien. Bien. Vale, vale. Muchas gracias. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Cordial saludo para usted, profe, y para los demás integrantes del curso. Me presento Diego Fernando Castañeda Villa, intendente retirado de la Policía Nacional de Colombia. Soy técnico profesional en servicio de policía, técnico profesional en seguridad vial, con diplomado en investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Me llamó mucho la atención la iniciación de este curso, toda vez que dentro de mis funciones que desempeñaba en la Policía Nacional, una de ellas era impartir instrucción a diferente personal en diferentes áreas. Tuve una experiencia muy bonita de impartir instrucción fuera del país, en República Dominicana. Estaba impartiendo instrucción sobre alcosensores y radares. Y pues nada, agradecido con la vida, con Dios, con los conocimientos que uno puede adquirir cada día y lo más importante, transmitirlos y transmitirlos bien y que sean bien recibidos por las personas. Muchas gracias. Diego, qué buena introducción, muchas gracias. Qué bueno que ya estés en el auge del tema de la capacitación. Qué bueno ese proceso, me alegra mucho. Creo que antes te voy a estar necesitando para algo. Me parece muy interesante lo que estabas diciendo sobre el tema de tránsito y sobre todo este tema de transporte. Qué bueno que estés dentro de esta parte de las nuevas tecnologías también. Lo de radares, me parece interesantísimo. Bueno, ¿y qué tal de salud? ¿Bien? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien, sí, señor, sí, abierto a compartir conocimientos y con mucho gusto atento a las necesidades que también tengan y lo que les pueda colaborar. Perfecto, muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, tenemos a Diego, vamos a darle oportunidad a otras 2 personas para como cerrar el proceso y arrancar en materia, porque es mucha la información que vamos a compartir el día de hoy, correspondiente al material del curso, correspondiente a lo que es la formación específicamente. Tengo a Eduard, hola.
Sí, buenas Alfredo, noches. ¿cómo estás? Ya, que todavía me da un poquitico complicado manejar esos computadores. Hacía rato no tocaba unas cosas de esas desde que salí del colegio. Entonces, Vea. prácticamente es como volver a iniciar como eh, un comienzo. Bueno, qué bien. Señor, Edward, ¿qué profesión tienes tú? ¿Cómo qué haces tú por la vida? yo soy activo. Y bueno, pero explícame esa parte. ¿Eh? No, lo que pasa, yo también soy policía, pero activo. El que Ah, ok. ahorita está dando la capacitación, o bueno, lo que estaba presentando, lo estaba escuchando. Ah, bueno, listo, Entonces, perfecto. sí, Y en este momento estás con el auge de capacitar a tus compañeros, de meterte en el área de capacitación. sí, mira que como te digo, uno en la vida quiere uno aprender de todo un poquitico y en ese momento pues me llamó mucho lo que es la pedagogía humana y tengo como ganas de seguir estudiando más sobre la pedagogía. Entonces vi este curso y me interesó. Entonces yo dije, pues voy a empezar por ahí. Y como te digo, hay que empezar por algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues bienvenido, la verdad que bueno, Edward, que estés también aquí. Yo le voy a dar la oportunidad, digamos, en este momento para que podamos arrancar el proceso. Ya la próxima semana, las personas que pronto en este momento no hayan podido hablar, que no hayan podido presentarse, los vamos a presentar otros cuantos la próxima semana, después de otra semana presentamos otros cuantos, y así, digamos que para finalizar con todo el equipo de trabajo que en este momento tenemos acá. Yo sé que aquí hay personas que en este momento, o si alguien lo quiere hacer voluntariamente, que diga, no, yo es que yo me quiero presentar hoy, no hay ningún problema. Yo voy a presentarles en este momento lo que es la plataforma, voy a presentarme pues, personalmente como instructor. Mi nombre es Edwin Hoyos García, yo soy licenciado en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, soy magíster en Administración de Recursos Humanos, llevo formando a la gente en Colombia en el SENA 19 años, pero con entidades como universidades y todo eso, pues tengo otros añitos adicionales. He sido docente, he sido coordinador, he sido supervisor de contratistas, he representado a Colombia en varias partes, en varios estamentos internacionales. También he sido formador de formadores, he estado en Colciencias, todo este proceso, y bueno, y soy empresario adicional. Eh, me encanta que la gente quiera estudiar todo el tema de pedagogía, que quiera avanzar. Este curso específicamente es un curso que nos va a hablar sobre lo que es la historia, lo que es la metodología, lo que es todo esto, de dónde surgió pues como estas oleadas de los conocimientos y hacia dónde vamos, qué es lo que verdaderamente tenemos que apuntarle, cuál es nuestro verdadero enfoque, por qué queremos ser docentes. Si la palabra servir es la más importante, ¿cuál es mi vocación? A qué le estoy apuntando? ¿Cuál es mi objetivo general o mi objetivo principal para poder yo formar a alguien más? De ahí, pues sé que aquí hay personas que van a trabajar con pedagogía infantil, sé que hay personas que van a trabajar con adultos, que hay personas que están capacitando otro tipo de personas. Y pues para todos ellos voy a tratar de ser lo más, voy a tratar de bajar información lo más que pueda. Si ven que estoy hablando ya como muy articulado, pues tratamos de organizar la información. Este es un curso que se vuelve un curso dinámico y se vuelve activo de acuerdo a la participación que ustedes tengan. Yo los invito a que participen activamente, que no me dejen hablando solo. Yo hablo bastante, pero yo quiero que ustedes, digamos que formen parte de esta formación. Hay algo que es importante, es estar, hay dos palabras que son claves, una que es participar y otra es que es estar involucrado. Cuando tú participas, simplemente con ingresar a esta formación, ya estás ahí, listo. Pero si no te involucras, quizás no puedas aprender más. Yo les puedo dar mucho conocimiento, pero lo más importante es que ustedes puedan tener un conocimiento significativo, que puedan tener un aprendizaje significativo. Ustedes son autónomos del proceso. No es obligación estar en las sesiones sincrónicas, es importante estar en las sesiones sincrónicas porque yo aquí explico qué está pasando, qué es lo que deben resolver, cómo los puedo guiar para estudiar el material, cómo puedo ubicarlos y si puede resultar en una pregunta que yo pueda ayudarles en su proceso pedagógico, en su proceso metodológico o en su didáctica o en su, digamos, en su metodología de formación, es con mucho gusto. Que ustedes estén haciendo un libro, estén haciendo un proceso de capacitación, que quieran algún programa específico que yo les pueda ayudar, pues para mí sería válido poder darles esa información. Yo no soy egoísta con información, más bien trato de que todas las personas tengan un buen bagaje frente a eso. Espero que poderles compartir lo que yo más tenga y lo que yo más pueda. Gracias, Yesenia, por los aplausos.
que puedo compartir lo que más pueda de lo que esté a mi alcance. Eso sí, yo les puedo enseñar un ejemplo. Yo les puedo enseñar a hacer un arroz muy bueno, pero para ustedes quizás no les pueda interesar hacer un arroz. Lo importante es que ustedes me pregunten y que hagamos esto dinámico, que podamos hacer esto con una intervención de allá para acá y de aquí para allá, que no solamente esté Edwin en un cuadro y que ustedes lo vean transmitiendo en vivo, sino que podamos hacer esto más dinámico. Para ello voy a enseñarles entonces cómo funciona la plataforma y frente a cómo funciona todo este esquema. Les quiero mostrar desde esta barra que tenemos acá dentro de la plataforma, que ustedes pueden levantar la mano y yo me voy a dar cuenta aquí, tengo varios equipos conectados para que ustedes puedan comunicarse conmigo. Tenemos dos métodos en este momento. El primero es levantar la mano por la prudencia y de pronto alguien quiere participar. Solamente en la palabra, la manito que está aquí en la palabra participar, le dan clic y pues yo ya sé y le doy la palabra inmediatamente a la persona o pongo a las personas en ese proceso. Ahora, si ustedes, tengo ahí a José Agustín, bien pueda, José Agustín. Bueno, ahí, por ejemplo, ahí ese es un buen ejemplo. Yo le daría la palabra y entonces José Agustín pues podría participar solamente activando el micrófono. Ahora, si ustedes quieren mandar un mensaje y quieren comunicarse con todos, en este momento existe el PIR, que lo encuentran aquí en la parte superior, al lado donde dice la palabra chat, está la palabra PIR. Aquí se creó un grupo de WhatsApp para que ustedes, para que podamos compartir la información. Este es el enlace, se los acabo de compartir ahí, para que ustedes puedan inscribir su número y por favor que yo les pueda enviar allí la información. Digamos que les voy a decir, les voy a regalar a ustedes una evaluación que les mando por ahí el esquema, o les voy a regalar un ejemplo de cómo presentar tal trabajo. También se los puedo enviar por el WhatsApp o posiblemente se los pueda enviar por el correo electrónico. Yo soy muy juicioso con ese proceso. Entonces, pues, trato de ayudarlos. Mi misión en este momento es que ustedes puedan culminar satisfactoriamente la formación y que puedan aprender sobre todo eso. Luego los digo, no es obligación las sesiones sincrónicas. Sí es importante para que ustedes puedan aprender un poco más y podamos compartir y que podamos quizás llevar la información a otro nivel. Ahora, entonces por el PIR, ustedes simplemente escriben lo que ustedes quieren escribir y pues ahí vamos a generar como un esquema. Mientras que yo voy hablando, pues voy a leer sus preguntas, sus dudas y allí pues vamos manejando la información. Entonces voy a arrancar en materia, pues ya que se presta todo este proceso y voy a mostrarles entonces directamente, apagué mi cámara para que ustedes no se vayan a desconcentrar con mi cara, sino que ustedes simplemente se concentren en lo que les voy a proyectar. Para aquellas personas que lo están teniendo desde el celular, ustedes pueden ampliar la imagen, solamente como si fuera una foto, la amplían con dos dedos. Si lo tienen en su computador, creo que les aparece ya en un texto grande o le pueden dar en la parte superior derecha a los tres botones y aumentan el zoom para que puedan llegar directamente a la información un poco más clara y así podamos ir navegando con la misma plataforma. Cuando ustedes ingresan en su plataforma de territorio, ustedes ingresan aquí al curso, a este curso Pedagogía Humana, y van a encontrar directamente en la parte izquierda unas franjas de color naranja. Esa es la franja de herramientas de la cual todos ustedes tienen el acceso. Estos accesos nos permiten tener como el control de cómo es que vamos a manejar esta formación. Yo siempre le doy a mis aprendices los siguientes rumbos para que puedan hacer los cursos de manera adecuada y que puedan cumplir satisfactoriamente con todos los procesos. Ahora, el cuarto ítem habla del contenido del curso. El cuarto ítem habla del contenido del curso y aquí en la parte izquierda, acá en la parte izquierda, alguien habló, pero... En la parte izquierda aparece la palabra proyecto, en la parte izquierda. Aquí, cuando le doy clic encima de la palabra, encuentro estas palabras, estos links o estos enlaces que me permiten llegar a la información. Entonces, aquí en la información del programa van a encontrar el diseño curricular, información que corresponde a lo que es el programa, una descripción del programa. Las personas que quieran leer ese proceso, pues bienvenidos. Allí van a tener el resultado de aprendizaje y diferentes normas de competencia que corresponden a este programa específico. Yo siempre les recomiendo lo siguiente: abran siempre y descarguen siempre el cronograma en sus computadores o en sus equipos particulares. Entonces, aquí la palabra cronograma, pulsen encima de la palabra cronograma y abren el cronograma, lo descargan en su equipo y este es el primer índice para mí que me permite comprobar y saber
cuáles son los tiempos, cuál es la actividad que tengo que resolver, y esto es lo que me dice verdaderamente que yo estoy atrasado o no estoy atrasado. Esto es como la guía más importante. Y quiero recalcarles de que esta formación arrancó el día de ayer y finaliza el 19 de noviembre, 19 de noviembre de este año 2023. Entonces, para que por favor, si aquellas personas que quieran enviar los documentos, enviar evidencias, solamente tienen hasta el día 19, hasta las 11:30 de la noche. A esa hora, 11:31, se cierra la plataforma para ustedes, al igual que para mí. Se cierra la plataforma, o sea que después de esa hora no pueden subir trabajos porque el sistema no los va a permitir. Y desde ahí para adelante no hay poder humano que pueda abrir nuevamente la plataforma para poder, eso está automatizado, y no hay otro poder que me permita abrirla nuevamente para enviar nuevos documentos. Por eso tenemos casi un mes para poder finalizar estos procesos. Entonces es importante saber también, adicional a eso, varias cosas. Por ejemplo, que el programa me dice a mí que tengo digamos que acá donde dice unidad temática, una actividad de aprendizaje, resultados de aprendizaje. Esto es lo que corresponde a cómo leer una guía o un proceso. Como podemos ver, aquí hay unas actividades iniciales. Estas actividades iniciales, lo que me dicen es que tengo dos actividades para poder arrancar los procesos formativos. Primera actividad inicial habla de actualizar los datos personales. Ojo, es muy, muy, muy importante actualizar los datos personales. ¿Por qué? Porque queremos que a las personas les lleguen los certificados bien, con buena redacción, y dos, que tengan la cédula si corresponda precisamente a el nombre que se quiere formar, que se quiere certificar. Entonces, por este lado, ya les voy a mostrar en qué lado aparece el tema de la actualización. Y el segundo es presentarse ante el instructor y los compañeros en el foro social. Esa es la otra actividad que aparece como actividad inicial de esta formación. ¿Por qué es importante presentarse? Como para ver que ustedes tienen la habilidad de poder participar dentro de los foros. Estos foros, digamos, existen tres foros: el foro de dudas e inquietudes, el foro social y el foro temático. Estos foros no son calificables, pero este es el que como actividad inicial me pide poderlo hacer. Por ejemplo, aquí veo que Mauricio en el foro de dudas e inquietudes hizo una pregunta, muy bien, lamentablemente esta noche no puedo asistir. Bueno, eso es como cuento de excusa, no hay ningún problema, y por ese medio se puede transmitir el proceso. Recuerden que no es obligatorio estar en el proceso, pero sí es importante. Entonces, aquí donde dice el foro social, ustedes simplemente le dan la palabra responder, y allí, cuando le dan responder, ustedes simplemente escriben lo que ustedes, su presentación, quiénes son ustedes, donde dan activar texto enriquecido, y ingresan al proceso. Esta sesión está siendo grabada precisamente para que ustedes tengan el esquema y después puedan ver la grabación en cualquier momento y puedan avanzar, retroceder por alguna duda o alguna inquietud, aquellas personas que no tienen. ¿Cuánto se demora para poder hacer el proceso? 48 horas después de hacer el proceso de formación. Por ejemplo, hoy es miércoles, el día viernes estoy montando el video, si Dios lo permite. Ahora, ya entrando en el proceso, comienzan a aparecer palabras importantes. AA1, que traduce actividad de aprendizaje 1. Ya estamos hablando con un lenguaje que llama lenguaje SENA. Cuando comenzamos, todo este curso es directamente destinado para que ustedes puedan ser instructores del SENA, para que ustedes puedan ser capacitadores, para lo cual vamos a comenzar a manejar un lenguaje SENA. Y como comenzamos a manejar un lenguaje SENA, vamos a manejar un lenguaje inclusivo en pedagogía, un lenguaje donde hablamos de formación profesional integral, por ejemplo. Vamos a comenzar a hablar de metodología, ¿sí? Y ciertos contextos que puedan permitir que usted pueda ser instructor del SENA. Sin embargo, también es válido y cabe que ustedes puedan ser todo esto aplicado a entidades gubernamentales, no gubernamentales o cualquier tipo de capacitación que ustedes quieran. Digamos que el compendio es igual. Por así decirlo, es poderlos preparar a ustedes para también poder ser asesores en diferentes entidades, para poder ser asesores en diferentes procesos. La actividad 1 dice interpretar conceptos pedagógicos como el fin de efectuar procesos básicos de planeación formativa. O sea, hoy vamos a hablar sobre procesos básicos de la planeación formativa. Todos los docentes, cuando vamos a trabajar con nuestros aprendices, vamos a hacer una planeación. Pero la planeación, ¿qué indica?
que yo tengo que tener un material predispuesto para poder decir cuál es el objetivo, cuál es mi criterio de evaluación y cuál es el resultado que voy a generar. Eso tiene unos procesos que llaman verbos. Perdón. Y yo les voy a tratar de enseñar también cuáles son los verbos. Existen unos verbos que llaman verbos infinitos, pero existen también unas taxonomías. Las taxonomías son esos verbos que yo debo aplicar para poder crear un objetivo o para poder crear un esquema. Eso se llama taxonomía de Bloom y taxonomía de Marzano, para que comencemos a entrarnos en ciertos esquemas. Yo los invito también a que lean el material. El material les va a permitir a ustedes estar como a la vanguardia conmigo y cierta información que yo les voy a compartir que es adicional y externa al proceso. Muy bien, entonces aquí me habla de que hay unas actividades. Fíjense por favor en donde dice las evidencias de aprendizaje, dice no calificable. Solamente yo les recomiendo hacer las que son calificables. ¿Por qué existen unas no calificables? Porque a veces generan un caos de acuerdo a su navegador. Por ejemplo, el blog, si ustedes no tienen un navegador, por ejemplo, como Opera, como Mozilla, posiblemente no lo puedan abrir. Por eso más bien lo colocamos como no calificables. O sea, esta no es obligatorio realizarla. Si la realiza es porque quieren avanzar frente al proceso, pero no es obligatorio. Las otras dos evidencias sí son calificables. Una es una evaluación y la otra es una inducción a un plan de formación. Pero no se me estresen, no se me preocupen, que yo ya les hice una ayudita. Esta formación, entonces miren, la parte central habla sobre los días de sesión sincrónica, o sea, esta clase en vivo. Hoy 25, que es la primera sesión, el 1 de noviembre, que sería la segunda sesión, el 8 de noviembre, que sería la tercera sesión, y la otra que es el 15 de noviembre, siendo la última sesión de este proceso. Aquí, como pueden ver, están las calificables y las no calificables. Yo siempre soy muy puntual. A las 8 en punto voy a arrancar el proceso de formación, dándole espera a las personas que lleguen, pero yo siempre a las 8 en punto arranco. Les invito para que de pronto puedan llegar 2 minuticos, 3 minuticos antes. Y aquí el SENA califica bajo dos consignas, una que es aprobado, que es la A, y la D, que es no aprobado. Yo contesto todos los trabajos y yo siempre hago unos comentarios. Los invito para que ustedes lean los comentarios. Lean los comentarios que yo realizo. Ok. A veces yo entiendo que ustedes, es la hora, hay mucho ruido y todo el proceso. Bueno, ojalá puedan generar un esquema de concentración frente a eso. Yo siempre pregunto cuando arranco mis formaciones si la gente está aliviada, precisamente porque es un buen indicio, porque me dice el estado en el cual se encuentra la persona. Muchos profesores, muchos docentes, muchos instructores quizás no hacen catarsis y tienen un día muy caótico, tienen un día muy estresado, un día con mucho movimiento y muchos no sabemos hacer catarsis o desahogo de procesos. Por tal motivo, cuando no hacemos un desahogo, cuando no hacemos un soltar esas emociones o ese caos que podemos generar, la vida se nos va llevando a lo mismo. Y ahí llega el momento donde yo tengo que aprender a canalizar esas cosas que me pasan normalmente con mis grupos de trabajo. A veces nos cargamos porque nuestros aprendices tienen problemas y nos cuentan a nosotros. A veces nos cargamos porque hay personas que nos van transmitiendo ciertas sensaciones, emociones, donde nosotros, si no aprendemos a canalizar esa información, nos puede afectar directamente. Y eso lo van a ver a través de todo lo que es el parte del discurso. Yo les voy a enseñar tips, les voy a enseñar técnicas que pueden utilizar con sus grupos, si tienen en este momento grupos activos, de qué podrían hacer para. Eso es importante poderlo transmitir y poderlo trabajar. De lo cual, entonces yo les digo, por ejemplo, psicológicamente hablando, uno debe decir que la gente aprobó o que aún no ha aprobado. No se le debe decir que no cumplió. ¿Por qué? Solamente hasta el último día se dice que no cumplió, pero siempre se le da el esquema de motivación para que la persona siempre pueda salir adelante en sus procesos. El SENA trabaja a través de la modalidad de autoaprendizaje, en lo cual se dice que las personas debemos generar como nuestro estímulo de aprendizaje y motivación para saber cuál sería nuestro alcance, hasta dónde quiero llegar, cuál sería mi proceso de llegar. Aquí estoy compartiéndoles en este momento el WhatsApp
donde me pueden escribir para asociarlos a un grupo. Solamente me escriben por el WhatsApp. Digamos que no se debería hacer, pero yo lo habilito con ustedes para que me puedan escribir de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 12. Por favor, solamente esquemas de WhatsApp. Yo tengo varios procesos que atender. A veces las llamadas, pues no puedo contestarlas porque estoy en un proceso, pero el WhatsApp, en la medida de la oportunidad, yo trato de escribirles. Ya si de pronto necesita que los llame, pues simplemente me mandas un mensaje y yo en el tiempo que pueda devolverle la llamada, pues con mucho gusto les devuelvo la llamada. ¿Vale? Entonces, por favor, guarden este número telefónico. Espero que este WhatsApp sea utilizado solamente de carácter informativo. No, hay personas que de pronto les disgusta cuando alguien sube temas, por ejemplo, como publicidad, como ventas. Entonces, por favor, solamente que sea utilizado para esta información y quizás no generar como un caos frente a los demás. Les agradezco frente a eso. Muy bien, entonces, pues ahí vamos a hablar entonces hoy sobre lo que corresponde a todo este proceso. Entonces, recuerden, descargar el cronograma. Ahora vamos a ver entonces la actividad número 1. Yo descargo aquí, después de actividades iniciales aparece la actividad número 1 y está la guía de aprendizaje. Descarguen, después de descargar el cronograma, descarguen la guía. Allí me va a decir paso a paso qué es lo que vamos a trabajar. Están las actividades, están cómo subir los documentos, me va a hablar de cuál es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es digamos que una densidad de 10 horas esta guía. Pero ¿qué más me dice este proceso? Pues me dice qué debo trabajar y qué material debo descubrir. Entonces yo voy a descargar, por ejemplo, el material. Aquí me está diciendo, por ejemplo, actividad 3.2, que era el blog, ¿se acuerdan? Que vimos que era no calificable. Y acá después de eso, si yo sigo bajando, me dice actividad 3.3, que es la evaluación, me dice que está la evaluación y me dice cómo encontrarla. También me dice la inducción al plan de formación. Y ahí comenzamos con un proceso como un estudio de caso. Aquí vamos a trabajar los estudios de caso, vamos a tratar de simular procesos, de simular qué es lo que pasa, para ver cómo actuarían ustedes si fueran asesores de una entidad, si fueran, digamos, algún tipo de proceso con las entidades. Graydis, gracias por encender la cámara, muchas gracias, muy amable. Mire, eso para mí como instructor virtual, para mí son estímulos, ya que hay personas que, digamos, cuando tenemos un contacto físico con las otras personas, podemos ver su estado de ánimo, podemos comenzar a ver su psicognomía, la psicognomía es la forma de la cara, pero adicional a la psicognomía podemos notar, por ejemplo, la gestualidad, podemos notar cómo puede hablar, cómo puede expresarse, cómo puede corroborar en la información. Un detalle que no es mínimo cuando estoy dando formación presencial. Yo debo notar, por ejemplo, cuando la gente está sentada, cómo está sentada. Si tienen la postura de los pies hacia, digamos que en talón, digamos que están apoyados con el talón, eso tiene una indicación de que estoy nervioso y que la información no quiero recibirla de manera adecuada y estoy haciendo una especie como de polo a tierra. Es personas que saben de electricidad. Pero también yo pruebo, si coloco la mano acá en el mentón, tiene un indicio, indica algo. Si me toco la nariz, indica algo. Si coloco la mano acá, indica algo. Todos los gestos que uno haga tienen un indicativo frente a las personas. Si yo como docente comienzo a analizar esos esquemas, puedo dominar mi grupo y puedo aprender de mi grupo. Por tal motivo, comienzo a hacer actividades de acuerdo a eso que está pasando. Ahí entran muchas habilidades, por ejemplo, con los estilos de aprendizaje, donde yo puedo comprender, Joana, gracias, donde yo puedo comprender qué pasa con las personas, cómo aprenden las personas, que sería uno de los datos más importantes. La tarea de hoy tenemos una tarea también que se llama el Honey Alonso, que es una estrategia que tiene que ver con los estilos de aprendizaje. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre el tema de estilos de aprendizaje. Y aparece otra palabra en juego, que son las inteligencias múltiples, que también son importantes de comprenderlas y analizarlas. Entonces, basados en este principio, pues es importante entonces decir, yo voy a tratar de formar con las demás personas algo. Mi psicognomía me indica algo y yo puedo aprender a leer a una persona de acuerdo a su gestualidad. Yo puedo aprender a leer a una persona cuando le hago una pregunta, puedo saber qué pasa con esa persona, si tiene dudas, si tiene inquietudes, si está diciendo mentiras, todo eso lo puedo aprender a analizar. Y es muy sencillo, es muy sencillo. Si yo, por ejemplo, le dijera, miren, por ejemplo, lo que pasa. Graydis fue la primera que prendió el micrófono. Graydis, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Fíjense, por favor, Graydis, sírvame como testigo y sírvame como apoyo ahí. ¿Cómo estás? Bien, gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Graydis, hazme un favor.
voy a hacerte una pregunta y por favor todo el mundo observe lo que va a pasar. Miren bien los ojos de Greydis. Greydis, cuéntame una canción que te guste. Eso con los ojos. Inmediatamente los mandó hacia el lado derecho, ¿sí vieron? Rápidamente. Y como yo le generé un proceso del oído, mire, sin necesidad de hablar, los ojos me dijeron que estaba buscando la información a través de la parte del recuerdo, la parte cerebral. Entonces ya hizo esto. Inmediatamente Sí. estaba pensando. Segundo, hizo un proceso de oxigenación. La oxigenación que hizo es una elongación corta en la parte de la respiración, que es otro proceso que utilizan las personas para poder pensar y para poder meditar. Entonces, mire, como yo comienzo a decir, bueno, entonces lo que va a hacer es indagar. Dame la canción, Greydis, una canción que te guste. Con los ojos. Ay, profe, estoy como nerviosa. Qué pena, me disculpan. Tranquila. Que tengo tantas en mente y no me quiere salir ninguna. Y ahí lo que se llama es un bloqueo, se llama un bloqueo de procesos. ¿Qué pasa con los bloqueos de procesos? Usted puede tener la respuesta ya, inmediata. Yo sé la respuesta, pero como me corchó, se me olvidó. ¿Qué pasa cuando un aprendiz tiene eso en un proceso formativo? ¿Cuál sería mi misión? ¿Qué debo hacer yo para ayudarle a esa persona a alcanzar el conocimiento? ¿Qué debo hacer yo para que esa persona encuentre esa información rápidamente? Hay unas técnicas de recuerdo, hay unas técnicas de preparación, hay unas técnicas que se utilizan para generar una respiración secuente y poder recordar información. Yo sé que muchos de nosotros no la sabemos, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo tengo que comenzar a guiar a la persona a que busque. ¿Tú te sabes, por ejemplo, un artista de música colombiana, Greydis? Sí. Por ejemplo, de la costa, una de música colombiana. Shakira. ¿Vio? Entonces, como yo guié a Greydis, ya me pudo dar un mensaje correcto frente a una información que yo quiera seguir. Asimismo pasa con la evolución de la información. Yo, como instructor, guío a las personas para que consigan un objetivo y esa es la realidad de un aprendizaje significativo. Mire, en mejor idea. Y en cuanto a lo que es el mensaje en programación neurolingüística, es que yo puedo controlar la mente de las personas y el funcionamiento de las personas de acuerdo de comprender la habilidad corporal. No solamente habla la voz, habla el cuerpo, habla la gestualidad, habla toda la corporalidad. Mire, Greydis ahí me enseñó, nos ayuda a explicar muchas cosas solamente con mirar para un lado. Muchas gracias. A la orden, profe. Bueno, pero ahorita voy a te hago más preguntas para que vayamos evolucionando. Entonces, mire todo lo que está pasando aquí. El material. En cuanto al material, voy a hablarles entonces cómo corresponde el material. Yo no quiero que ustedes de pronto se les vaya a dañar un poquito el ancho de banda. Yo por eso quito mi cámara cuando voy a explicar precisamente porque yo quiero que ustedes reciban toda la información de acuerdo a lo que estoy transmitiendo y no quiero que se desvíen la atención. Entonces voy a descargar el material. Recuerden que para descargar el material voy a actividad número 1, ¿sí? Y aquí encuentro el material descargable, dice material de aspectos pedagógicos. Le doy clic y entonces allí ya hay dos versiones, una multimedial que tiene como efectos y ustedes pueden jugar y todo el cuento, y la otra precisamente es como una opción descargable. En un resumen rápido de lo que es todo este libro, 27 páginas que tenemos aquí fuera de las 85 que tienen por el otros documentos descargables, el material me habla de varias cosas. Me habla de lo que es la pedagogía. Entonces, ¿qué es la pedagogía? La de pedagogía es una disciplina que orienta las acciones educativas basándose en prácticas, ojo, en técnicas y en principios. ¿Por qué es importante esto? Porque si hablamos de una disciplina es como yo voy a comenzar a trabajar qué es lo que pasa, cuáles son las contribuciones de la historia en cómo son las acciones educativas, en qué pasa qué es lo que pasa en un instituto, qué es lo que pasa en una formación, cuáles son los principios, cuáles son los métodos que debo utilizar para poder trabajar. Entonces, voy a hablarles entonces cómo surgió todo esto para que ustedes conozcan la historia. Entonces, en la historia se basa en la antigua Grecia, entonces donde se reconocía esto en mayor parte, en la parte cultural, en la parte social, en la parte política. Siempre se vinculó esos tres escenarios como para establecer como unos métodos y una realidad. Se hablaba mucho de política porque se especificaba de que las personas tenían que aprender a partir de la política, ¿sí? Entonces, en la edad antigua, la pedagogía tuvo diferentes civilizaciones.
aparece un pensador que ustedes han escuchado todo el tiempo. Ese pensador se llamaba Sócrates, donde él enseñó la mayéutica. Pero entonces, ¿qué era la mayéutica? Era como el método que servía para que los aprendices llegaran a un conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? A través de preguntas. Entonces Sócrates le dijo, bueno, ustedes van a comenzar a preguntarme y yo comienzo a llevarlos para comenzar a debatir. Vamos a comenzar a interrelacionarlos con las preguntas y así ustedes pueden aprender. Venga, profe, ¿qué pasa cuando pasa esto? Bueno, pasa esto, esto y esto. Y así comenzó Sócrates como darle a un esquema a lo que es la pedagogía. Ahora, apareció un señor que ustedes también conocen que se llama Platón. Platón fundó la academia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía Platón? Él reunía, por ejemplo, un grupo de jóvenes. Y entonces se reunían con el maestro y entonces decían, vamos a estudiar matemáticas, o vamos a estudiar retórica, vamos a estudiar medicina, o vamos a estudiar ciencias naturales. Y entonces le dio una importancia a lo que es la geometría para poder utilizar la dialéctica, para poder comenzar a hablar, para poder comenzar a debatir con las personas frente a un proceso. Después apareció otro señor que se llamó Aristóteles, ¿cierto? Que ese fue discípulo de Platón. Entonces, ¿qué decía este señor? Este señor fundó la palabra liceo, que muchos conocen, y se basó en el conocimiento empírico. Entonces dijo, no, nosotros podemos conocer empíricamente las cosas. Usted puede ser bueno para algo, pero vamos a conocer todo el proceso, pero desde la parte política y desde la parte gubernamental. Entonces él comenzó a hablarle sobre el Imperio Romano y comenzaron a salir nuevos pensadores de acuerdo a ese empirismo. Cómo generar masas, cómo trabajar con la gente, cómo trabajar eso y cómo comenzar a guiar a las personas para conseguir un resultado. Ya eso fue en la Edad Antigua. Si vamos para la Edad Media, apareció un señor que se llamaba Carlos Magno. Entonces él comenzó a crear la escuela. Entonces mire cómo vamos evolucionando. Pero apareció un proceso con las universidades también, porque comenzaron a crear las universidades una palabra que se llama la escolástica. ¿Y qué es la escolástica? Es todo el proceso de aprendizaje a través de la fe. Entonces, ¿cómo así? O sea, la iglesia comenzó a importarse frente al proceso de la época y comenzó a hablar sobre un señor que se llamaba Santo Tomás de Aquino, donde tuvía un papel muy importante y muy relevante porque comenzaba a hablar de la religión y comenzaban a adoctrinar a las personas y a llevarlos a un conocimiento de acuerdo a eso. ¿Sí? Pero ya apareció la edad contemporánea y comenzaron a generar nuevos pensadores, entonces aparecieron unos aportes de Pestalozzi y apareció una señora que se llama María Montessori, que ella impulsó lo que es el humanismo integral. Entonces, la señora Montessori, yo sé que ustedes la han escuchado en muchos colegios que están nombrados por ello, porque es que vamos a hablar de la formación integral. O sea, usted no solamente es técnico, usted no solamente es bueno técnicamente, usted tiene que ser una persona que tenga valores, que tenga principios, que tenga un carácter ético, ¿sí? Y que maneje todo a través de un esquema diferente. Y ahí aparecieron unas teorías, que las teorías eran, una era el conductismo, la otra el constructivismo, y aparecieron teorías cognitivas, o sea, de dónde viene el pensamiento. Ahora, ¿cómo el mundo actual adapta todos estos pensamientos? La verdad es que no existe una idea única, no existe un modelo único. Todos son válidos, todos en cierto momento de la vida han funcionado. Actualmente, por ejemplo, en el ejército o en la policía, ustedes ven que el conductismo funciona, ¿sí? Ustedes ven que, por ejemplo, en otros procesos el cognitivismo aparece. Entonces dicen, venga, vamos a buscar nuevos pensamientos, vamos a buscar nuevos roles, vamos a buscar nuevas estrategias para poder llegar a un esquema diferente. Y ahí es cuando se define verdaderamente el esquema de la información. La pedagogía, entonces, sería en su caso como disciplina, que es lo que abarca todo un conglomerado de una institución, ¿sí? Es lo que una institución, un director debe pensar precisamente en la pedagogía, en qué pedagogía voy a trabajar. Voy a trabajar en una pedagogía basada en proyectos. ¿Qué pedagogía? O voy a hacer una pedagogía bilingüe. ¿Cuál es la estructura que va a manejar un colegio? Ahí se basa la pedagogía, ¿cierto? Entonces, cuando se piensa en un objetivo, cuando se piensa en qué reglas se deben cumplir para tomar decisiones y en la relación con el aprendizaje, existen unas herramientas, existen como unos señalamientos que me permiten comenzar a construir nuevos procesos. Y esas se llaman estrategias pedagógicas. Entonces, ¿qué son las estrategias pedagógicas? Esas son acciones
que debemos tener los educadores para realizar procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Y estas estrategias se basan en identificación de estilos de aprendizaje. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Se les voy a decir rápidamente. Una persona puede, digamos que tengo un grupo de personas, tengo 30 personas que les estoy enseñando, pero resulta que 20 me aprenden muy bien el estilo que yo soy como el tradicional, donde yo estoy al frente y les enseño, pues ellos me aprenden muy bien, pero 10 no, porque posiblemente uno de ellos sepa trabajar con la imitación. El otro es muy bueno en la práctica, pero es muy malo en la teoría. Puede ser que uno sea más pragmático, ¿cierto?, que teórico. Puede ser que uno sea más reflexivo, o sea, que tenga mejor control del análisis. Entonces, los estilos de aprendizaje lo que me ayudan a mí es como a construir un esquema o un material para que las personas puedan aprender fácilmente. Y ahí es mi papel importante. Existían muchas teorías, o existen varias teorías. Una que dice que los estilos de aprendizaje existen: el divergente, convergente, asimilador y acomodador. Esos son los 4 estilos de aprendizaje que muchos conocíamos. Esto también ha venido evolucionando. Y lo que le dice en palabras prácticas es: si tú aprendes más con la práctica, pues ven, te enseño con la práctica, ¿sí? Y la parte teórica trataremos de ajustarla de acuerdo a lo que tú entendiste. Si tú eres más teórico, entonces vamos a tratar de hacer el análisis con referencias, con esquemas de dónde viene la información. Y más bien, yo trato de apoyarte en el proceso práctico para que tú puedas alcanzar tu objetivo. ¿Sí? Entonces, frente a todos esos esquemas, la única misión es que el aprendiz es el que tiene el control de la información. Pero por tener el control de la información, mi misión es llevarlo a alcanzar objetivos. Pero ¿cuál es la pregunta? Muchos docentes, muchos instructores, muchos capacitadores, no, digamos que también divagamos mucho en lo que es verdaderamente el objetivo. El objetivo tiene que ser un objetivo general, pero tiene que haber objetivos de formación. Cada clase debe tener un objetivo y cada clase me tiene que dar a mí un resultado. Y ese resultado de aprendizaje me tiene que generar un criterio de evaluación. O sea, yo, ¿cómo hago para medir qué tú aprendiste en esta clase? ¿Cómo hago para medir que tú sí adquiriste los conocimientos que yo quise que tú recibieras? Entonces, a veces, si yo me voy con la parte práctica, es muy tedioso. Hacer 4 guías de aprendizaje para 4 estilos de aprendizaje sería muy tedioso. Yo más bien trato de vincular y como de unir personas para que, de acuerdo a los estilos, comencemos a aplicar ese conocimiento en diferentes medidas, en diferentes momentos de la formación. Yo también tengo que ser muy ávido como instructor para poder apoyarme de esas personas que también saben, de esas personas que son como, cuando yo veo que un niño está, si estamos trabajando con niños, que es un niño muy inquieto, muy hiperactivo, pues yo a ese niño le pongo un rol importante dentro del grupo, un rol donde se vuelva más bien como alguien que controle, alguien como que sepa como guiar, como de comportamiento, que sepa como de movilidad. Yo tengo que comenzar a darle roles a la gente y por papeles de importancia. Personalmente pienso que a los niños, desde pequeños, les tenemos que comenzar a enseñar materiales, por ejemplo, como el tema del argumento, de la ayuda crítica, como de cómo argumentar, de cómo hacer un pitch, de cómo hacer una promulgación de información, de cómo buscar la información adicional, no tener personas que solamente sean calladas o que estén recibiendo información. En los grupos, digamos que de bachillerato, yo tengo que enseñarles son herramientas para la vida, tengo que enseñarles herramientas que le permitan tener un contacto con la actualidad en la cual vivimos. En otras palabras, estamos hablando de una era de las TIC, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de fotografía, estamos hablando de unas artes diferentes. ¿Cómo se están manifestando las personas actualmente? ¿Qué debo hacer yo para meter a las personas en ese compendio? Ahora, si yo quiero que las personas me den unos buenos trabajos, tengo que enseñarles a utilizar herramientas para hacer trabajos. Puedo arrancar por Trello, puedo arrancar por PictoChart, puedo arrancar por Genially, puedo hablar con Miro, puedo hablar bueno, hay muchas plataformas que me pueden permitir que las personas hagan un esquema diferente. Enséñeles Canva, enséñeles fotografía, enséñeles cómo quitar un fondo, cómo descargar una foto de gran formato, cómo hacer un mapa mental, cómo hacer una V heurística, cómo hacer, bueno, tantas herramientas que tenemos nosotros para poder trabajar y enseñar habilidades para la vida. Es un enfoque para mí de los más importantes que tenemos nosotros como docentes. Habilidades para la vida. A veces enseñamos porque está dentro de nuestro esquema y nos tocó hacerlo. Entonces, ay, me tocó hacer este esquema, entonces me tocó trabajar eso que aparece dentro de la guía. No, ustedes pueden aportarle un poco más de su conocimiento. Vamos como al esquema tácito. Yo
como docente, pues tengo mis aprendices, pero veo que hay alguien que es muy tímido. Yo descubrí, por ejemplo, en el SENA, voy a darles como un caso real, tenía un aprendiz que ese aprendiz era daltónico y estaba estudiando electricidad. Y él no le quería decir a nadie que era daltónico. Cuando se hizo una prueba, yo hice la prueba precisamente, yo hice mis clases y le dije, ven, vamos a conectar el cable rojo en tal parte. Y él quedó, profe, no, el cable rojo, profe, conecta el cable, la directriz es una, conecta el cable rojo. Y entonces después me acerco y me dijo, no, profe, es que la verdad no sé cuál es el rojo. Ahora, la pregunta es, él tiene las ganas, pero ¿será que tiene, cierto? Él tiene la actitud, con C, pero ¿será que puede ser apto para un proceso? ¿Será que con el proceso de electricidad no dependen vidas? ¿Será que, entonces mire todo lo delicado que puede surgir esto, todo lo que puede pasar frente a un buen análisis, frente a un buen diagnóstico que podemos hacer nosotros como docentes? José Agustín, bien pueda. Profe, buenas noches para usted y los demás compañeros. En este caso de este aprendiz, se podría utilizar otro mecanismo, mirar qué habilidad puede tener él con los números o con las letras para poder así identificar los colores sin necesidad de saber cuál es el color exacto que se le está pidiendo. Precisamente a ese punto se le estaba tratando de enfocar, pero resulta que tú sabes que en la vida real, digamos que cuando tú vas a comprar, por ejemplo, cables, o digamos que ciertos dispositivos vienen con unos colores, unas codificaciones también, y los colores entonces van a quedar como, uy, bueno, ¿y qué hago aquí? Pero cosas como esas pasaron. Eso fue un debate que se generó y resulta que existía, entonces me permitió abrir otros canales de información, de otro tipo de investigación. Descubrimos que en Pereira estaban haciendo con un guante, hacer identificación de colores. Entonces mire cómo se van asociando partes de los procesos y esto se convirtió en un proyecto ambicioso que genera otros proyectos adicionales. Pero lo que tú dices sí es muy cierto. Entonces, como docentes, ¿qué otra habilidad o qué otros procesos podemos trabajar? Qué buen aporte el de Agustín. Entonces, miren lo importante de lo que pasa en un proceso formativo. Entonces, no solamente está en el tema de los componentes, apareció el modelo BAC, por ejemplo, dentro de este proceso que es un proceso visual, auditivo y kinestésico. Entonces, que hay personas que son más visuales, que observan y con la observación pueden aprender, ¿cierto? Auditivos o que pueden escuchar. Aquí yo les enseño y les ayudo para que ustedes utilicen programas como Audacity en la parte auditiva, que ustedes puedan crear su propia información, su propia pregunta generalizadora con un programa. Póngale una música de fondo, hagan su pregunta problematizadora, generalizadora y simplemente hagan algo diferente. No siempre hagan lo mismo. Eso también es importante. O visual, entonces grábense en un video, utilicen Screencast-O-Matic o ScreenPoll y ustedes hacen un video con ustedes trabajando y simplemente muestran qué deberían hacer como si fuera una misión imposible o una misión para que los aprendices lo vean de una manera diferente. Si usted hace lo mismo, decía Walt Disney, decía, no vas a alcanzar los mismos resultados con las mismas cosas que hacen o diferentes resultados con lo mismo que haces. Walt Disney también le decía a la gente, si quieres que cosas nuevas te pasen, comienza por hacer cosas nuevas. ¿Sí? Entonces, esos resultados también tienen que estar evolucionando de acuerdo a la estructura de lo que creamos con nuestros grupos. Entonces, es importante también trabajar como esos estímulos, esos procesos de audio, esos procesos de voz, esos procesos audiovisuales. Los cambios rimbombantes son muy importantes, los movimientos corporales. No tener siempre a la gente entre el mismo esquema o entre los mismos cánones, en unos cánones sensoriales, por así decirlo. Entonces, perdón. También aparece dentro del esquema, dentro de este material, aparece un proceso que llama los modelos pedagógicos. ¿Qué son los modelos pedagógicos? Son como estilos o como estándares que me permiten orientar una formación de acuerdo a una mejora de un proceso formativo. O sea, yo comienzo a generar un estilo diferente, un esquema. Por ejemplo, preguntas que yo debería hacerme como docente. Entonces, ¿qué estudiante quiero formar yo? ¿Qué currículo quiero formar yo? ¿Qué prácticas debo hacer en mi proceso? ¿Cuál sería la experiencia de transmitir algo diferente? ¿Qué ritmo debo llevar en mi proceso formativo? Recuerde que los ritmos no solamente tienen que ver con la velocidad en cuanto al actuar. Cuando yo estoy, digamos, en el capacitar,
si yo tengo una voz que es muy tenue, que es una voz muy pausada, muy monótona, pues la gente va a generar un estímulo diferente. Ahora, si yo hablo con un ritmo diferente, con una ambición diferente, yo tengo movimientos, pues me van a captar de algo diferente. Le digo, en técnicas recreativas, cuando uno hace una técnica recreativa, cuando la gente está en el limbo, cuando la gente está muy excitada, muy emocionada, pues usted simplemente, cuando ya va evolucionando y han dado varios procesos, detenga la actividad en el estado más alto y así la gente va a decir, venga, no, yo quiero continuar. Dice, no, no, en la próxima semana continuamos. La gente siempre va a estar a la espera de, profe, ¿qué trae de nuevo para nosotros? ¿Qué más quiere? Y pero eso también me invita a que yo tengo que estar, digamos que más activo frente a esos procesos. Eso es importante. Entonces, en los modelos que siempre se han trabajado en la historia y en la vida, se habla de que existe un modelo tradicional. El modelo tradicional es donde hay una transmisión de conocimiento, donde está el profesor adelante y la gente simplemente recibe contenido informativo. Está el modelo romántico, que es donde destacan los valores del individuo, donde se da una libertad, donde se habla de la espontaneidad de la información, donde cada persona, donde los instructores somos acompañantes de un proceso y somos guías, ¿cierto? Entonces hay una libertad frente a eso. Existe el modelo conductista, que es donde trata de moldear, como de mejorar la conducta de la persona de acuerdo a un adiestramiento, ¿sí? Está el modelo desarrollista, que es donde uno pueda crearle un ambiente propicio, donde la persona aprenda de manera progresiva, donde la persona se construya conocimientos a través de una guía particular y fácil de ese proceso. Está un modelo socialista, que habla sobre el desarrollo de aprovechar las habilidades y capacidades que tenga cada estudiante. Ahí entran, entonces en juego, entrarían las inteligencias múltiples. Entonces ahí entraría pues como ese pensador que le dice a las personas, vea, es que usted es bueno matemáticamente, pero usted digamos que no es bueno espacialmente, o que usted es bueno socialmente, entonces que usted musicalmente es muy bueno. ¿Por qué no comienza a crear esa información a través de la parte musical? Una técnica de recuerdo está con la música. Ustedes simplemente cojan una canción que a ustedes más les guste y lean un artículo que tengan que leer, que tengan que aprenderse, léanlo con el ritmo de la canción. Eso les permite recordar fácilmente la información, porque ahí va la información. ¿Tengo preguntas por aquí? Ok. Mira, mi nombre es Carolina Sarte, soy en el equipo que no es diferente, te comento. Pues, ok. Gracias, Carolina, por el comentario. Ok, entonces también vamos a hablar sobre entonces qué pasa en todo este proceso, este material. Hablamos sobre pedagogía y didáctica, que hay una diferencia grande. Entonces, los modelos pedagógicos entonces, definen lo que es la transferencia de conocimientos, ¿cierto? Pero esos necesitan unos métodos y unas técnicas para que los docentes podamos transmitir ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, pero, ¿qué sería la didáctica? La didáctica es la disciplina que estudia los orígenes del conocimiento y busca que el aprendizaje sea a través de unas técnicas y unas estrategias creativas. O sea, que es como la pedagogía es la que habla de la parte macro, de qué es lo que debe pensar un rector, un director de colegio, de cómo debe estar la evolución del colegio, a través de basado en proyectos, vamos a trabajar basado en bilingüismo, cosas como esas. Pero la didáctica es como la parte creativa de cómo enseñar un tema y cómo lo enseña un profesor, cómo enseñaría un tema. Entonces la didáctica es la herramienta que utiliza un docente para poder que la clase sea dinámica, para que la clase sea divertida, para que la clase sea menos monótona y asimismo pueda llegar como a confluir frente a esos procesos. Por ejemplo, un profesor para enseñar puede hacer un estudio de caso, puede hacer un debate, puede hacer un análisis de las fuentes, puede utilizar recursos multimediales para poder hacer su formación y eso lo genera de una manera diferente. Ahora, por ejemplo, en la parte pedagógica, por ejemplo, un investigador puede decir, es que hay niños que tienen un déficit de desarrollo cognitivo, entonces para lo cual debemos trabajar más un proceso de observación directa en esas habilidades del lenguaje. Entonces vamos a tratar de utilizar la etnolingüística para que en el colegio los niños que tengan déficit de aprendizaje puedan utilizar un lenguaje, puedan comenzar a soltar parte de su desorden, perdón, su desorden no, de su dificultad, ¿sí? Y eso es como la gran diferencia que existe frente a esos procesos. Ahora,
El material también me habla sobre un proceso que llama el PI, que el PI habla de lo que es un proyecto educativo institucional. Entonces eso está compuesto por el currículo, por los lineamientos legales, o sea, todo lo que comprende una institución, de dónde está formada, contiene como esas directrices académicas, como esas directrices administrativas, hablas también sobre esas normas, sobre esas políticas que debemos tener para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, imaginemos que un docente quiere hacer un plan formativo para enseñar matemáticas en una escuela primaria, ¿cierto? Entonces, el plan formativo, ¿qué debe hacer? Primero, debe alinear el PI con la institución. Entonces, ¿cómo viene formada la institución? ¿Cómo está? Y de ahí yo establezco un enfoque pedagógico para que adoptar las políticas que tiene la institución y así poder crear el currículo de formación matemática. O sea, tengo que pensar en qué debe saber, por ejemplo, un niño de quinto, cuáles son los parámetros de un niño de quinto y hasta dónde tengo que llegar. Eso llegan los límites de la formación. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, entonces el Ministerio de Educación me está diciendo a mí que el colegio debe enseñar, por ejemplo, operaciones algorítmicas hasta quinto primaria. ¿Sí? Entonces yo ahí tengo que comenzar a controlar mi material para poder generar un diseño curricular y manejar unas guías de aprendizaje y así mismo comenzar a trabajar con los procesos. ¿Sí? Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No. Bueno, yo sé que este tema, mira, hoy hablamos de lo que es como esa parte historia, como esa parte de dónde viene, esa parte de que para dónde vamos, esa parte de por qué es importante hacerlo. Yo espero que en las sesiones que vayamos trabajando podamos compartir y podamos trabajar entonces, decirles, mira, si usted tiene un niño que hace esto, o usted tiene un adulto que hace esto, ¿por qué no hacemos esto para poder activarle tal proceso? Ay, profesor, es que yo trabajo, tengo una guía, pero mire que esta guía tiene esto. Mire, lo que está mal enfocado es el objetivo, está mal enfocado el criterio, por tal motivo, haz esto. Me gustaría hacer eso con ustedes. Este era el material que hablaba sobre el proceso. Cuando se habla de un plan formativo, se habla también sobre cómo sería una clase, cómo sería un proceso de formación. Yo voy a mostrarles como esos ejemplos. Hasta aquí eran las 17 páginas y las 27 páginas y las 87 páginas que estaban en otros compendios, una especie como de resumen muy rápido. Yo les hice a ustedes un esquema como para poder presentar el material. Hay un instrumento que se llama el Honey Alonso, que es muy fácil de presentar. Solamente tiene que leer las indicaciones. Este material me dice que tienen que hacer como una especie como de encuesta, no sé, a 4 personas, a 3 personas, lo que ustedes quieran. Y es como para mirar cuáles son los estilos de aprendizaje que las personas tienen para poder arrancar un proceso formativo. Uno, al inicio de cada proceso, o sea, hoy estamos en el mes de octubre. Digamos que para el próximo año, en el mes de enero, usted fue asignado para arrancar un nuevo grupo. Entonces le dieron un grupo de personas y lo primero que usted tiene que hacer con ellos es, bueno, en la parte del saludo y todo eso, decirles qué es el diseño curricular, de qué programa es el que tienen, es hacerles una aplicación de un estilo de aprendizaje. Es decir, venga, miremos qué gente tengo yo en mi entorno. Socialmente uno hace un SQA, que es un qué sé, qué quiero aprender y qué aprendí. O bueno, uno puede hacer un diagnóstico, ¿sí? Que es una validación de conocimientos que me permite a mí saber en qué punto puedo arrancar. Hay gente que pronto ya sabe el tema, pero hay gente que posiblemente no lo sepa. Entonces, eso me permite saber hasta qué punto puedo, con qué personas tengo al lado y poder comenzar a orientar mis formaciones para que ellos puedan guiarse. Entonces, este Honey Alonso, que es una estrategia, simplemente es una de tantas estrategias, me dice que con el punto 1 es para si tengo el proceso, 0 si no. Al final, después de cada uno es una pregunta, ¿tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos? 1 o 0, no sé, dependiendo de la persona que estés encuestando. Ven, amigo, hazme este favor, te voy a hacer una encuesta. Y así van a contestar. Al finalizar, se tabula todo ese cuento, se va a dar un puntaje y llega a la parte de abajo, ustedes ven que hay dice interpretación. En la interpretación, pues acá hay una ponderación que dice, si usted sacó 10%, 20%, de 0 a 5, de 0 a 7, eso es lo que indica. Entonces, que usted es activo, reflexivo, teórico, pragmático.
y aquí se genera un resultado. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que dice que usted tiene que hacer una tabulación. Entonces, por ejemplo, yo le pregunté a Laura. Laura me va a decir, la respuesta resultó que ya era reflexiva. Es lo que hay que hacer. Juan, resultó que en todas resultó que era más pragmático que reflexión, es pragmático. Dora resultó que era activo. Yo les voy a mandar un ejemplo que les hice un videito para que ustedes vean cómo se diligencia este esquema. Les voy a enviar para que ustedes lo puedan ver si de pronto en esta explicación no fue claro. Y eso es todo el trabajo que tienen que hacer en el tema de Joni Alonso, pero también existe una evaluación. Entonces, mire, cómo subir las evaluaciones y cómo hacer el esquema. Primero, en el cuento de evidencias, cuando yo me pulso en la palabra evidencias, aquí encuentro las actividades. Lean, por favor, bien las actividades. Para que lo estoy compartiendo. Ok, ahora sí. Bien. Entonces, por ejemplo, tengo aquí el tema de evidencias, le doy clic en evidencias y allí leo, por favor, lo que está en verde. Que no les ha aparecido a ustedes la pantalla ya. Entonces lean cuál es la evidencia que van a subir. Solamente al pulsar encima de la evidencia, ustedes dan clic. Por ejemplo, van a subir la inducción al plan de formación. Le dan clic encima. Esto está en desorden. Le dan clic y entonces abre este esquema. Si ustedes quieren adjuntar un archivo, le pulsan en adjuntar un archivo. Y dicen, Edwin, mira, aquí le envío el archivo correspondiente. Hagan los documentos en Word, hagan los documentos en Excel, en que ustedes quieran, cualquier plataforma, en PNG, cualquier formato, y le da adjuntar archivo. Allí lo agregan y le dan la palabra contesta. Pero ustedes pueden también adjuntar un vínculo. Posiblemente ustedes tienen alguna página o digamos que tienen algún esquema por Canva o alguna cosa que puedan tener la URL. Ustedes simplemente adjuntan la URL y le dan adjuntar y por último le dan la palabra contesta. Así es que se sube un trabajo en estas plataformas. Pero ustedes tienen una evaluación. Le dan encima de la palabra evaluaciones, la cliquean y solamente buscan cuál es la evaluación. Tienen dos evaluaciones, dice evaluación de enseñanza y los estilos de aprendizaje. Le dan clic en ver evaluación y comienzan a dar respuesta a las preguntas que tienen allí. Les dice número de preguntas 7. Pulsan la palabra preguntas, el segundo ítem, y comienzan a contestar las 7 preguntas. Yo les tengo este videito también. Yo hice la evaluación para que ustedes lo tengan como ayuda. Simplemente vean el video y pueden llegar a contestar. Es posible que les salgan las preguntas a ustedes como me salieron a mí. Si no les salen, pues simplemente van a mirar cuál es el esquema. Eso está dentro del material. Pero yo creo, guiño, guiño, que les van a salir las preguntas que yo estoy contestando. ¿Listo? Eso es una ayudita que yo les hago de cómo presentar los trabajos. Ya les voy a compartir el enlace. Por favor, ténganlo allí como esquema. Les los voy a compartir aquí en el material, en el código de discusión en el PIR. Por favor, cópienlo. Este es el tutorial, instrumentos Joni Alonso, que es el material de estilos de aprendizaje. Por favor, cópienlo en este momento en su equipo o trate de compartírselos al WhatsApp. Apenas creemos el grupo. Aquí voy a compartirles también el esquema de Joni Alonso. Estas ayuditas que les estoy dando, yo sé que les van a servir muchísimo, muchísimo para que todos tengan ese esquema. Voy a hacerles una pregunta entonces. ¿Qué les gustó y qué no les gustó de esta primera sesión que tuvieron conmigo? Los que quieran levantar la mano, con mucho gusto. Eduardo, claro, cuéntanos. Eduardo. Profe, buenas noches. Bueno, hay cuestiones en Espérate un momentico. Sí. Bueno, ahí lo que medio entendí, ¿cierto? El proyecto, cómo vamos, lo que ya nos está dando la inducción. Por lo menos mi pregunta es la cuestión, por lo menos nosotros que tenemos un horario muy diverso, tarde, noche, para poder estar en las inducciones que usted nos da presenciales o bueno, virtuales, para poder entender cómo haríamos, qué hacemos. Gracias por tu pregunta. Mira, no hay ningún problema.
Como te digo, van a quedar las grabaciones también de las formaciones, de todas las 4 van a quedar las 4 grabaciones. Mientras que están en el proceso, todas las formaciones van a ser a las 8 de la noche, los días miércoles, 8 de la noche. O sea, de aquí van a haber 4, me faltan 3 miércoles para estar en la parte presencial. Si no puedes estar, pues están las grabaciones, que las monto 2 días después del día. O sea, por ejemplo, hoy es miércoles, el día viernes yo monto las grabaciones, porque toca hacerles un esquema de grabación, de resumen de la grabación y eso. Entonces yo les tengo ese material preparadito. Y otra cosa que es importante, bueno, igual hay muchos videos de las formaciones que yo tengo en YouTube. Yo los monto en YouTube para que ustedes la puedan tener también. Y porque cuando se cierra el curso, ustedes no tienen acceso a ellas. Yo los monto en YouTube para que ustedes puedan tener acceso en cualquier momento. Y en cuanto a lo que es la formación para subir las evidencias, el SENA es 24 horas. Ustedes pueden subir las evidencias a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, en cualquier momento pueden subir las evidencias, en cualquier tiempo. Entonces pueden tener espacio para hacer eso. Digamos, cuando veas un ratico y puedas ver eso, digamos, en la evaluación dura, creo que dura 5 minutos el video, simplemente véanlo y van contestando y ahí tienen el esquema, se demora 5 minutos. Y en el otro trabajo también les estoy explicando cómo hacerlo y lo hacen así rapidito también en 5 o 10 minuticos. Entonces, ahí trato de facilitarles las cosas. ¿Listo? Profe, qué pena. Bueno, ya te envié lo del grupo. Y bueno, lo que entiendo según eso es, tenemos que hacer la encuesta, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, yo este curso, pues yo ya lo había hecho, pero pues la otra profesora, yo le enviaba las evidencias y como que no, o sea, como que no hubo como Muy bien. química con la profesora. ¿Sí? Entonces ella siempre me decía, te falta esto, te falta esto, te falta esto, y yo lo arreglaba y no. Yo le hice la encuesta a 80 de mis alumnos, ¿verdad? Y ponía, yo 80. coloqué los nombres, sí, yo coloqué los nombres de todo el personal. ¿Es algo así la estrategia? O sea, la actividad Exacto. como tal. Es un tallercito, es un taller. Yo te compartí la información al esquema. Sí, Mira donde dice tutorial de evaluación de instrumentos de evaluación, ahí aparece la información. Pero literalmente es digamos, un cuadrito en Excel, donde tú dices, mire, tal persona, y me salió pragmático, porque ya sé que si tú tienes ese cuadro como resolución, es porque tú aplicaste la actividad. Digamos que es como un ejercicio solamente como para ver que tú aplicas esa actividad de Juan y Alonso y que la aplicas para el uso de saber cuáles son los estilos de aprendizaje de los niños o de los adultos, no sé. ok, Solo es un cuadrito en Excel donde dices, tal persona me pareció que es pragmático, tal persona me pareció que es reflexivo, tal persona que es teórico, es tal cual. Pueden parecer que todos sean pragmáticos, es válido. ok, profe, muy amable, muchas gracias. O menos con 4, o sea, no, con 4, con 3, digamos como solamente se va a aplicar como la herramienta. Ya si tú lo haces como en el campo de acción, chéverísimo, porque eso te da un auge y un esquema para poder trabajar con tus aprendices de una manera adecuada. ¿Vale? Ok, perfecto. Igual, y ya hiciste el curso, te sirven las evidencias conmigo. Si las hiciste ahí, pues puedes montarlas. Tú puedes montar ya todas las 4 evidencias. Espero que todas estén bien, eso sí. Pues lo No, hice, te digo, no había como mucho feeling con la profesora porque pues le enviaba y como que siempre te falta esto, te falta esto, te falta esto. Y lo que te digo, a mí me tocó, o sea, hacer la evidencia como con 80 y pico de alumnos. Y ni así. Uy, no. Entonces, pues Bueno, espero que esta vez sí sea la vencida. mano, le pido disculpas ajenas, hermano. Me da pena ajena. Eso no se puede hacer así. Hay que ser un poquito más Ok, flexible porque sé que ustedes tienen trabajo y tienen muchas cosas antes. Están dedicando tiempo ahorita conmigo de estar acá. Entonces, no, yo no voy a abusar de ok, ustedes. profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. Yesenia, ¿cómo estás? Cuéntanos. Yesenia. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Yesenia, ¿cómo estás? Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustó mucho la coherencia que tiene el programa, porque si bien se denomina pedagogía humana, entonces en todo lo que se aborda hasta el momento, parece que realmente sí tiene coherencia, no como lo que decía el compañero con su
instructora, o sea, como que si vas a hablar de pedagogía, pues también tienes que implementarlo en el campo Explicar. formativo. Y entonces, eso me gustó. Bueno, pues también dentro de esta coherencia que te tiene en cuenta los estilos de aprendizaje, que no todos somos iguales. También me gusta mucho que ese humano también se ve bastante reflejado aquí. También pues otra parte de esto humano que se usó un lenguaje técnico, pero tampoco, pero al mismo tiempo sencillo, para que pues las personas, pues lo que tú dices, teniendo en cuenta eso que todos tienen, bueno, pues diferentes formaciones, diferentes prácticas, diferentes empleos, entonces amplia la población del grupo, entonces pues no todos están acostumbrados como a lo mismo teórico, pero en medio de que era tan complejo el tema de pedagogía, se logró que lo pudieran entender. Pues pienso yo, ¿no? Personalmente, considero pues que se pudo interpretar fácilmente, a pesar de pues todo, y me encantó el esquema porque también estaba, o sea, es que hablar de pedagogía es muy, muchísimo que abordar, pero pues considero que allí estaba explícitamente bueno, pues también teniendo en cuenta el tiempo limitado, pues allí estaba lo más relevante. Que también me gusta, pues que no se siente como la tensión, pues personalmente hablo, ¿no? La atención al hablar, se tiene en cuenta que te gustó, que no te gustó, porque pues también hace parte de la pedagogía la evaluación. También me encanta lo que dices, que haces esa evolución, esos comentarios, porque pues no todos los instructores se toman ese tiempo, entonces eso también me parece bastante valioso. No me gusta que el tiempo es muy limitado y pues pero bueno, eso ya es un asunto pues que se sale de las manos y pues que algunos compañeros no podrían estar en todas las sesiones sincrónicas, pero bueno, tengo muchísimas expectativas, muchísimas gracias. Y bueno, pues tampoco me gustó que tuve mala conexión, entonces era como, no, y por allá en la terraza buscando, como porque en verdad estaba allí como cuando alguien como con ese amor, como que uno quiere y desea escuchar, entonces hace todo lo posible por hacerlo. Muchas gracias compañeros, muchas gracias profesor, y feliz noche. Gracias, Yesenia, muy amable, Dios le bendiga. Muchas gracias, sí, no hay que hacerlo con sentimiento, con cariño, y así se hacen todos los procesos. Joana, doy la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, no, la pregunta como tal era que usted decía que los 3 miércoles a las 8, ¿verdad? Virtual, y va a haber unas clases presenciales. No, pues solamente es que la presencialidad en la parte virtual Ah, solamente es, digamos que en estos escenarios, por eso es importante ver como el cronograma aquí. La segunda sesión es el 1 de noviembre, el 1 de noviembre, la otra sería el 8 de noviembre y la última sería el 15 de noviembre, que es precisamente este mismo método. Así no vemos nosotros como la parte se llama asincrónico, de procesos sincrónicos, perdón. ¿Sí? ok. Tenía esa duda. Esta es mi presencialidad. Mi curso es totalmente virtual. Vale. Gracias por la información. Con mucho gusto. Muchas gracias. Eduardo, ¿tienes alguna pregunta? No, señor, no, aquí estoy cacharreando eso, mirando los links que ha enviado, todo eso, entonces ando cacharreando. Bueno, listo, está muy bien. Me parece muy bueno eso. Les mando muchas bendiciones de aquí, desde el Centro Agroempresarial de Aguachica, Cesar. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les vaya muy bien esta semana, que nos podamos encontrar el próximo miércoles, si Dios lo permite, con muchas ganas. Vengan, por favor,
por eso coman bien, tómense una gaseosita, un juguito, agüita, estemos aquí en clase y vamos a participar y van a ver que esta clase se va a volver bien buena. Cuídense mucho. Tengo a José Agustín que levanta la mano. Claro que sí, José Agustín. Profe, usted disculpe la interrupción en la despedida, en el cierre. Tranquilo. Pero me gustó su metodología, que a pesar de que son palabras técnicas, como lo dijo la que me antecedió, son palabras técnicas entendibles para uno poner en práctica en el día a día en los procesos de pedagogía. Y la pedagogía es eso, aprender a desaprender para poder enseñar y poderlas aplicar. Esa palabra está muy buena. Desaprender. El desaprender es difícil. El desaprender es muy complejo cuando uno tiene tantos dogmas y tantas matrices, pero es bueno. Hoy te sumo otra palabra, se llama aprender a aprender, tiene una H intermedia, y eso es extractar, robar, sacar de los demás un conocimiento para generar un conocimiento propio. Qué buena intervención, muchas gracias, Agustín. Gracias, profe. Muy amable. Tengo a Andrés, levanta la mano, Andrés. Sí, claro que sí, Andrés, cuéntanos. No, pues, profe, para darle gracias de verdad por la bienvenida y por la explicación del curso. La verdad, vuelvo y pongo mi queja. En el curso anterior no hicimos absolutamente nada de eso, sino llegar y cada quien defiéndase como pueda. Entonces, ya llevo la idea, ya tengo mis cosas guardadas en el computador, las mejoraré. Y no, nuevamente muchas gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones para ti, muchas gracias. Bueno, mis amigos, mis compañeros, feliz noche, cuídense mucho, bueno, ya la próxima semana, feliz día del Halloween para los que el martes van a tener el día de Halloween. Nos veremos el próximo miércoles. Cuídense mucho. Bye, bye. Gracias, hasta luego. Que esté muy bien.